soy el alcalde. Hablaré con mi cuñado, el constructor, a ver si hacemos en esa parcela de mi amigo del colegio un desarrollo urbanístico para sacar más impuestos y generar más dinero, que necesito subirme el sueldo a mí y al concejal de urbanismo. Así que de esto hablamos esta semana. Como hablamos en el capítulo anterior, que la ley del suelo está premiando la extensión de las ciudades y como consecuencia trae problemas de corrupción, demagogia y algunos aspectos que se han venido viviendo durante mucho tiempo, vamos a hablar en específico en este capítulo a desarrollar un modelo de crecimiento de ciudad que es completamente distinto, que en vez de ser en extensión puede ser en densificación. Y estos dos modelos los pondremos a debate hoy. Si no habéis visto el video anterior de la ley que hemos hablado sobre lo que es el tema de urbanismo y sobre la ley del suelo, aquí arriba tenéis el vídeo donde podéis ver todo lo que hemos hablado la semana pasada. Así que nada, poneros en ello. Cuando hablo de color político y de interés político de cada uno de los alcaldes de turno en cada una de las ciudades que tenemos en España, lo que me refiero es su ideología y sus patrones. Pero cuidado, que esto no es el único problema. Hay contrapartes políticas que de alguna manera tienden a entender un problema cultural y viene dado por un tema, pues quizás de falta de conocimiento, en el que establecen que vivir en un rascacielos es lo más denigrante que le pueda pasar a cualquier persona en la humanidad. Bien porque creen que afea la ciudad o bien porque creen que denigran el entorno urbano. Y en todo caso, ellos asumen de manera ya tácita y directa que no es ecológico. En cierta forma, lo que están promulgando indirectamente es que sigan pensando de que el modelo en extensión es el más afortunado para todos nosotros porque se vive mejor viviendo en edificios más pequeños y ocupando más espacio en el territorio. Para que en algún momento la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia se junten las dos y casi que hagamos un estado-ciudad. Sí, señor. Esa es la idea que tienen ellos a la hora de conformar una ciudad. Y al perpetuar este modelo de extensión, obvian el modelo de densificación por una barrera sociocultural. Y cuando hablo de rascacielos me refiero a que ahora en la población de Boadilla del Camino van a estar haciendo un rascacielos de 42 pisos para un pueblo que seguramente no debe de rondar más de unas 200 viviendas. Que sí, podría todo concentrarse en un solo sitio, pero realmente no es el modelo que estamos hablando. Hablamos para ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y muchas otras ciudades que son muy grandes y que necesitan de alguna manera planificar cómo va a ser su modelo de crecimiento en los próximos años. Lo que debemos de entender es que ocupar varias viviendas en un solo suelo concentra mejor el desarrollo de las ciudades y sobre todo es más eficiente sobre el sistema de extensión, algo muy generalizado y establecido ya en el país, con las consecuencias ecológicas de extenderse en algunas ciudades que generan problemas en entornos urbanos, como por ejemplo podemos hablar del río Manzanares y la expansión de la ciudad de Madrid sobre el río y cómo le ha afectado ecológicamente a ese río fluvial. Y si continuamos con este modelo de extensión, otro de los problemas es llevar todos los servicios desde la central o desde el punto donde estén esos servicios a cada una de las viviendas que se generan en extensión en las ciudades. El cable para la luz, todas las tuberías tanto de agua o desagües de la ciudad, todo lo que tiene que ver con internet, con telefonía y con todos los servicios a los que hay que sumar también el colegio, la estación de policías, el servicio de gasolina, el sitio para comprar comida y todos esos elementos necesarios al desarrollar una ciudad. Al extenderte más,
vas a requerir más sitios y más espacios para llegar a ellos, y mucha mayor ramificación que concentrados en un edificio en el que están todos en vertical, y se reduce primero el kilometraje de todos esos servicios y por segundo la fuerza motriz, en algunos casos como es el tema del agua, o la fuerza mecánica del tema del agua para llevarla de un sitio a otro. Al reducir todo eso se hace más económico, más barato, más rentable y más económico. Y lo que evidentemente, si ocupamos en una parcela, en vez de ser solamente ocupada, vamos a suponer por 4 viviendas, si el modelo lo extendemos en vertical, supongamos que se pueda subir hasta unas 20, 24, 30 viviendas en un mismo espacio, teniendo los mismos servicios y teniendo las mismas conexiones. Por tanto, es un beneficio. Evidentemente, no quiere decir con esto que vamos a hacer un desarrollo de esta manera. Todo tiene que tener mucha más planificación alrededor de esto. A la hora de hacer un edificio en vertical hay que tener espacios y otra serie de lineamientos que hay que explicar, pero que lo haré en un vídeo más adelante. Por otra parte, este modelo no pretende erigir torres sobre pues, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Palacio Real, la misma Castellana y esos entornos turísticos que representan muy mucho a todas las ciudades. Lo mismo en Barcelona, Valencia o cualquier otra ciudad. Lo que pretende es en aquellos entornos urbanos cuyo edificación o cuyo espacio no tenga una riqueza arquitectónica o cultural importante para la ciudad, en la que por su situación y por algún aspecto que esté ligado a la ubicación donde esté ese emplazamiento, pues sea más factible entrar en un modelo de densificación de ciudad para, de alguna manera, abaratar costes, hacer la vivienda mucho más rentable y, sobre todo, no seguir ocupando espacio de suelo, que es lo más importante, y permitir la especulación que se ha sustentado hasta los días de hoy. Es importante afirmar que la ciudad es el reflejo del comportamiento de sus usuarios, de sus ciudadanos, y es consecuencia no solamente en el aspecto público, también lo es en el aspecto privado, es decir, las necesidades que tenga cada uno, no solo dentro de su casa, sino también en los espacios públicos, es lo que hace a las ciudades particulares en cada una de ellas. Pero, como regla general, el urbanismo tiene que estar enfocado a dignificar la situación de cada uno de sus usuarios, de cada una de esas viviendas, de cada uno de sus ciudadanos. Por tanto, el urbanismo es, digamos, de alguna manera, la ciencia o la ejecución que trata de hacer la dignificación de las ciudades y del ser humano en el uso y disfrute cultural de esa ciudad. Sin olvidarnos que evidentemente las grandes ciudades son más complejas, y son más complejas no por su tamaño, sino por el número de interacciones que ocurren dentro de la ciudad. A mayor volumen de gente, mayor interacción y más complicaciones que hay a la hora de resolver aquellos problemas que puedan existir dentro de una ciudad. Desde cómo desplazarse en bicicleta hasta cómo desarrollar un sistema de metro. Todo esto requiere mucha cabeza, romperse la cabeza muchas veces hasta resolver lo que va a ser o lo que pueda ocurrir en un futuro, porque a veces se planifican las obras no solamente para el hoy, sino también para el tiempo, a 50 años, a 60 años, ¿qué va a pasar con este entorno? Y por eso las ciudades tienen que tener un arquitecto urbanista que desarrolle todo de manera planificada. Por tanto, las vías de circulación, tanto de carretera como para coches y bicicletas o cualquier elemento que discurra por la ciudad, porque por ejemplo en Holanda tiene la complicación de la bicicleta, el coche y el barco, el peatón también, es decir que todo eso va aumentando la complejidad a la hora de desarrollar un entorno urbano y que esté acorde a la dignificación que hemos hablado en la parte anterior. Y sobre todo que de alguna manera no ocurran guetos que segreguen o que de alguna manera nos dejen emplazados fuera de la ciudad, como es el caso de la Cañada Real. Todo este tipo de situaciones a la hora de planificar una ciudad tiene que estar completamente pensado y analizado desde el punto de vista de su conjunto y que funcione todo como si fuera una gran familia donde todo se interacciona como un inmenso reloj con engranajes y que hace que funcione de manera correcta. Siempre va a haber algunos aspectos de que no va a lograr alcanzarlo de mejor manera,
pero de alguna forma se puede hacer. Un ejemplo de densificación de las ciudades ocurrió en Estados Unidos. Esos rascacielos en un principio fueron un poco polémicos y poco a poco las ciudades se ha tratado de extender como que la gente joven le gusta vivir en esos entornos urbanos. Por eso aquella palabra de urbanita. Y esa situación lo que hizo es que muchos centros de ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, los jóvenes lo tomaran como su espacio. Lo que pasa que en algunas ciudades como Los Ángeles, Miami o Nueva York, los centros urbanos se han transformado en guetos solamente para alto standing. Pero como regla general, en casi todo Estados Unidos el centro urbano está dedicado en exclusiva para gente joven que quiere vivir la experiencia de vivir en un rascacielos, en un piso, en un apartamento, en el que la amplitud y las vistas le da una situación completamente distinta a la vivienda que es baja y que tiene otro lineamiento distinto porque la ciudad está en extensión. Esa dicotomía entre verticalidad o extensión es lo que estamos tratando de plantear en este vídeo para que de alguna manera observemos y saquemos conclusiones sobre qué vamos a tomar o qué decisiones creo yo que vosotros debéis de pensar. La tergiversación del cine de los años 80 y 90 que veíamos en las películas norteamericanas, por algún motivo en España ha quedado como una especie de heroicidad de soportar el tema de aquellas dicotomías que había entre aquella familia pequeña o aquel señor mayor que vivía en un edificio pequeño que iba a ser derruido para hacer pues, un desarrollo urbanístico en el que iba a vivir mucha gente, y aparecía aquel hombre que supuestamente era un malvado que llegaba con un montón de maquinaria y iba a echar abajo su casa. Esa situación, por algún motivo en España, sigue siendo un modelo cultural que se entiende que es así. Y lo que planteo no es ese modelo que se extendió mucho en las películas de los años 80 y 90. Lo que quiero plantear es algo completamente distinto. Y es que el crecimiento de las ciudades vertical es planificado, tiene un sentido. Lo que no planteo es que todas las ciudades ahora nos convirtamos en un Benidorm, que tuvo un desarrollo vertical pero no planificado. Y ese es el problema. Cuando se piensa en vertical, se piensa en Benidorm y por algún motivo ahí hay como un cruce de no entendimiento y se cree que estamos haciendo o que vamos a hacer algo similar. El crecimiento vertical tiene que ser planificado y necesario. Como he dicho, no es lo mismo hacer un rascacielos en medio de una plaza como la Plaza Mayor que hacerlo en un entorno donde sea necesario. Y mucho menos penséis en algo tan cultural como la Torre de Babel, que no se trata de hacer algo parecido. Me refiero a casos como por ejemplo el de Seseña, que tenemos una ampliación de una pequeña población cuya planificación estuvo en unos 12.000 viviendas, al final se hicieron la mitad o 5.100, algo así por el estilo, y ese desarrollo pues ha estado prácticamente semivacío durante un periodo bastante grande porque está muy lejos de Madrid, es una ciudad que su planeamiento no tenía un planeamiento de crecimiento tan grande como el que se planificó y que fue, como dije en la introducción del vídeo, un interés más que nada económico. Si hacer ese mismo desarrollo solo se hubiese hecho con la ocupación de un 10, un 20% de ese suelo y se hubiese marcado una verticalidad un poco mayor, hubiese ayudado a la hora de desarrollar esa ampliación de esa población. Y lo mismo pasa con las ciudades, es un elemento muy similar, porque la solución no es la correcta, sino la que sea más adecuada. ¿Y lo correcto qué sería? Pues posiblemente utilizar los dos esquemas, el esquema de extensión y el esquema de verticalidad. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar cuál es la mejor opción o por cuál de ellas es la que debemos de empezar a actuar. La semana que viene hablamos de alquileres, así que nada, nos vemos, hasta luego. Tenemos tu casa, creamos tu hogar, yo soy Julio y esto es 8 Realty Design.